Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y hoy a una sesión práctica donde vamos a poner el foco en crear hábitos que podamos mantener en el tiempo. Quiero compartirte cuáles van a ser esas claves que te van a ayudar a crear esos hábitos, pero sobre todo a detectar, vencer y gestionar esas resistencias que van a aparecer en el camino. Así que deseo de todo corazón que el vídeo de hoy te resulte útil. Lo primero que quiero hacer es pedirte disculpas porque había anunciado en los últimos vídeos que este vídeo en particular iba a ser una sesión en directo. Sin embargo, en los últimos días no he estado muy bien, he tenido muchas crisis de dolor. Si llevas tiempo aquí en el canal, pues ya sabes que padezco de cierta patología que de vez en cuando pues desencadena crisis de dolor muy fuerte. Y claro, no las tenía todas conmigo de que el domingo, pues hoy que estás viendo el vídeo, pudiera estar en directo. Pero tampoco quería estar cambiando el plan de contenido porque el mes de enero es un mes en el que nos solemos proponer esos cambios de hábito o esos cambios en nuestra vida y me parecía interesante pues mantener la programación como estaba. Así que lo que he hecho, que hoy tengo un poquito de tregua, es grabar este vídeo, pero lo he puesto en estreno, como habrás visto. Eso lo que significa es que si puedo voy a estar en el chat, lo estaremos viendo juntos. En este sentido, si hay alguna pregunta que te surge, me lo puedes dejar en el chat que yo voy a estar ahí respondiéndote en directo y bueno, y así puedes tener la sesión de hoy dedicada a los hábitos como teníamos previsto. Deseo de todo corazón que esto no te cause ningún malestar en el caso de que estés aquí en directo, pues que bueno, de alguna manera estamos haciendo un directo pero de otra manera. Además, quiero aprovechar para que si eres nuevo por aquí o todavía no has visto el contenido que tienes disponible en este canal, pues eches un vistacito a las diferentes listas de reproducción que están organizadas por temáticas concretas. Tienes una en particular dedicada a consejos para crear hábitos de bienestar, donde va a estar este vídeo. Y esta, pues bueno, pues es una sesión práctica donde, como te decía, vamos a poner el foco en esas claves, en ese checklist que te va a ayudar a entender por qué en determinados momentos te cuesta mantener esos cambios que quieres o mantener esos cambios que quieres hacer en tu vida. También te voy a dejar en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo. Y bueno, si te gusta mi contenido, pues ya sabes que se agradece que me dejes cualquier interacción o que te unas al canal. Dicho esto, para no enrollarme más, vamos de lleno a la sesión de hoy. La he dividido en 4 partes, quiero ir muy al grano porque a pesar de que va a ser un vídeo un poquito más largo de lo habitual porque tiene este carácter de sesión práctica, sí quiero que la información esté como muy concentrada. Igualmente, como te digo siempre, si a medida que ves este vídeo te surge alguna pregunta o quieres que haya algún punto en el que me detenga un poquito más y le dediquemos un vídeo exclusivo, me lo puedes dejar en comentarios. Las 4 partes en las que he dividido el vídeo de hoy son: la primera, pues ver qué es un hábito y por qué nos cuesta crearlo. La segunda parte, cuáles son esos errores más comunes que tenemos que prestar atención, porque aunque a priori lo hagamos muy convencidos, al final no dejan de ser esa piedra en el camino que lo que hace es que más pronto que tarde acabemos abandonando ese cambio que queremos. La tercera parte, pues como te decía, esa especie de checklist, esos puntos que has de tener en cuenta para que realmente puedas crear ese hábito o ese cambio, pero con ese matiz importante de mantenerlo en el tiempo. Y el último punto, te voy a comentar algunas herramientas en las que te puedes ayudar para crear esos hábitos que te sirvan un poco para ir haciendo ese seguimiento y que al final pues no solo puedas integrarlo como parte de tu rutina, sino también consolidarlo. Como te decía, tienes el minuto exacto en el que comienza cada parte de la descripción, simplemente tienes que ir al menú de capítulo, darle a hacer un clic y ya el vídeo se mueve directamente a esa parte. Eso por supuesto si lo estás viendo en diferido. Ahora en el estreno pues vamos a ir tú y yo al tiempo. Te invito a que tomes lápiz y papel para que tomes notas de esos puntos claves para ti, porque como te decía, en ocasiones cuando queremos hacer un cambio o crear un hábito, pues lo hacemos muy confiados, con mucha energía, con mucha motivación y a veces pequeñas acciones que hacemos pensando que nos van a ayudar, pues consiguen el efecto contrario y a veces pues no detectamos que es justamente ahí donde está esa fuga, ese tropiezo que nos está impidiendo avanzar. Así que dicho esto, comencemos con la primera parte, que es qué es un hábito y por qué nos cuesta crearlo.
Un hábito básicamente es cualquier acción que nosotros repetimos en el tiempo y que al final va a formar parte de nuestra rutina casi en automático. A la hora de crear un hábito existe una primera parte que es esa intención de entrada, es decir, requiere una ligera dedicación, un ligero esfuerzo por nuestra parte para empezar a cambiar esos patrones de pensamiento, esos patrones internos que lleven después a esa automatización de la acción. Hay veces que un hábito, a pesar de que sea una acción que repetimos en el tiempo, pues hay hábitos que queremos, sostener pues para siempre o el mayor tiempo posible, y hay hábitos que simplemente lo hacemos durante un cierto periodo. En cualquier caso, hay dos elementos clave. El primero es esa intención inicial con el que yo te decía, y el segundo es el mantener esa repetición. En el caso de que alguno de estos dos elementos no esté presente, pues probablemente no acabaremos ni integrando ni consolidando ese hábito. Entre los errores más comunes, simplemente hoy quiero que te quedes con 3, que tienen que ver con el estrés, con el síndrome de abstinencia y las resistencias. Al final estos 3 puntos están muy relacionados, pero vamos a ver un poquito qué se esconde detrás de cada uno de ellos. Cuando hablamos de estrés nos referimos a esa reacción natural de nuestro cuerpo cuando se ve sometido a un estímulo que le saca de su equilibrio. Ya hemos visto en otros vídeos aquí en el canal que no necesariamente el estrés por sí solo tiene que ser negativo. Es importante entender que el estrés es simplemente esa respuesta natural cuando un cierto estímulo interno o externo rompe el equilibrio en el que estamos actualmente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio o queremos crear un hábito, lo que estamos haciendo es de forma intencionada decirle a nuestro organismo que queremos hacer algo diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora. Eso lo que va a hacer es romper ese equilibrio en el que estamos. Es importante también entender que ni significa que el equilibrio en el que estemos sea sano, ni significa que esa introducción, ese cambio que vamos a hacer sea negativo en sí mismo. Aquí simplemente estamos entendiendo, poniéndole nombre a lo que sucede en nuestro organismo. Por eso es importante siempre prestar atención a el punto en el que nos encontramos y cómo vamos a hacer esa introducción para que ese impacto, esa reacción, esa adaptación de nuestro cuerpo pues sea lo más natural y lo más sana y menos conflictiva posible. Entonces, lo primero que quiero que apuntes es que una de las cosas por las que nos cuesta mantener un hábito en el tiempo, o nos cuesta crearlo o nos cuesta cambiarlo, es porque no prestamos atención justamente a esos aspectos, a esos elementos del estrés que nuestro organismo está sufriendo. El segundo punto tiene que ver con las resistencias. Obviamente, nuestro cuerpo, al estar programado para el ahorro de energía, para la supervivencia, si él detecta que de repente va a cambiar algo a lo que no está acostumbrado, lo que va a hacer es mandarte señales para que prestes atención a que, oye, algo está cambiando y a mí esto no me gusta. O sea, se me supone un esfuerzo añadido. Estas resistencias, igual que el estrés, son totalmente naturales. Lo que pasa es que hemos de entender de dónde viene, cuáles son esas resistencias que se están activando, cuál es la raíz, la naturaleza que activa esas resistencias para a partir de ahí poder gestionarlas. Es como si hablaras con tu propio organismo y tú le dijeras, oye, sí, sé que ahora te estoy queriendo que hagas algo totalmente diferente, pero mira, esto nos va a ayudar a esto y sé que tú estás reaccionando por esto, pero vamos a trabajar conjuntamente. Ahí me gusta siempre pensar que cuando nosotros hacemos un cambio, en verdad es como si tuviéramos a otra parte de nosotros, a un doble nuestro, delante. Y de lo que se trata es que podamos mantener ese diálogo, esa conversación donde nosotros le comunicamos lo que queremos hacer y esa parte nos manifiesta por qué le está costando hacer ese cambio, cuáles son esas resistencias. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no nos paramos a escuchar a ese doble, es decir, no nos paramos a escucharnos a nosotros mismos y a entender por qué están apareciendo esas resistencias. Cuando nosotros pasamos por alto esto, pues lo que va a aparecer es que esa lucha natural de las resistencias nos va a acabar dominando y entonces lo que nos lleva es que en el corto medio plazo pues acabemos sacrificando, abandonando ese hábito.
Y muy relacionado con el otro punto es el del síndrome de abstinencia. Aquí no me detengo mucho porque te voy a dejar enlazado en la descripción este vídeo de aquí donde hablábamos un poquito más en profundidad sobre este síndrome. Piensa que cuando nosotros acostumbramos al cuerpo a un determinado estímulo, bien sea un alimento, bien sea un comportamiento, una forma de pensar, una forma de responder, y de repente nosotros queremos que lo cambie, nuestro cuerpo, relacionado tanto con el estrés y con la resistencia, nos va a demandar que le demos más de lo que ya conoce, que volvamos. Entonces es normal que cuando nosotros estamos queriendo crear o cambiar algún hábito, haya un periodo en el que ese síndrome de abstinencia se pueda presentar con mayor intensidad. En este sentido, si nosotros cuando aparecen esas sensaciones físicas asociadas a ese síndrome de abstinencia no las estamos reconociendo como tal, sino simplemente como lucha, como autoexigencia, como castigo, como látigo, pues lo que vamos a hacer es ser muy duros con nosotros mismos o incluso invalidarnos y decir, oye, pues no podemos mantener esta acción en este tiempo o este hábito, este cambio de hábito no es para nosotros. Sin embargo, no tiene por qué ser así, porque como hemos visto en este primer punto, cuando nosotros vamos a hacer algún cambio de hábito, bien de cero o bien transformando alguno que ya tenemos, pues es normal que ese estrés, esas resistencias y ese síndrome de abstinencia se puedan presentar simplemente como un mecanismo natural de respuesta de nuestro cuerpo para que lo dejemos como estaba, ¿no? Para mantener esa situación de equilibrio que conoce. Así que ten en cuenta estos tres aspectos si en algún momento sientes que te está costando mucho mantener ese hábito. Vamos ahora a el segundo punto, que tiene que ver con esos errores más comunes. Aunque te voy a comentar 4 en particular, el error más común justamente es el pasar por alto esto que acabamos de hablar. El pasar por alto que se va a manifestar resistencias, que puede manifestar el síndrome de abstinencia, que tu cuerpo está en estado de estrés. Y justamente el pasarlo por alto puede llevarte a no saber gestionar o simplemente ni gestionar esas resistencias. Eso ya de base es el error fundamental. El básico que digamos desencadenaría todos los demás. Pero aún siendo consciente de esas resistencias, aún siendo consciente de ese estrés, puede ser que a veces cometamos ciertos errores, como te decía al principio de esta sesión, que aunque lo hagamos totalmente convencidos, no nos damos cuenta que en el fondo nos están llevando al escenario contrario. Así que apunta porque te quiero dejar 4. El primero tiene que ver con empezar a accionar, empezar a hacer ese cambio desde la imagen mental que tenemos del cambio en sí mismo. Cuando nosotros hacemos un cambio o queremos crear un nuevo hábito, en el caso de la sesión de hoy, pues todos tenemos una imagen de, por un lado, cómo lo vamos a ir haciendo y por otro lado, de cómo vamos a estar al final. Cuando nosotros accionamos simplemente desde esa imagen mental, totalmente desconectados del momento presente, de nuestro contexto actual, del precio que estamos dispuestos a pagar, de nuestros recursos, nuestras necesidades, pues lo que va a pasar es que no vamos a poder materializar ese cambio y además lo vamos a hacer con muchísima lucha y muchísimo esfuerzo. Así que lo primero que tienes que evitar es accionar simplemente desde la imagen mental. Es necesario ese proceso de reflexión previo antes de empezar. Esto lo veremos en el siguiente punto en la parte del checklist. El segundo punto tiene que ver con la idealización del proceso. Como verás, estos 4 puntos al final están muy relacionados. Cuando nosotros partimos de esa imagen mental y sobre todo al principio de cualquier cambio, sobre todo si lo estamos eligiendo nosotros, solemos estar muy motivados, con una confianza muy alta en nosotros mismos, con la energía muy alta y además justamente ahí sentimos que vamos a poder con todo. E incluso esos posibles escenarios negativos o esa posible conexión con el fracaso o el error, pues no le damos importancia, estamos seguros que lo vamos a realizar. Sin embargo, si nosotros partimos simplemente desde esta idealización, desde esta energía más alta, desde esa imagen mental, podemos cometer el error de
no graduar el proceso, es decir, plantearnos acciones que no vamos a ser capaces de mantener en el tiempo. Y este matiz es importante porque en ocasiones me han dicho, Adela, pero es que yo esta acción sí que la puedo hacer al principio. Sí, es verdad que con esas ganas que te decía antes que tenemos al principio, pues estamos totalmente confiados y seguros de nosotros mismos, pero recuerda que lo que transforma es lo que eres capaz de mantener en el tiempo, y no se trata de que tú al principio puedas hacer esa acción durante un día, 2 días, 3 días o una semana. Se trata de que tu cuerpo, justamente para minimizar ese impacto del estrés, para poder gestionar esa resistencia, necesita esa graduación de las acciones, tanto en intensidad como en tiempo. Sin embargo, pues esto es un talón de Aquiles en muchísimas ocasiones cuando queremos cambiar hábitos, y es que no hacemos esa graduación. De hecho, a veces ni nos las planteamos o la invalidamos por lo que te decía, porque estamos totalmente motivados y seguros de nosotros mismos. Y ojo, que no es un error tener esa confianza y esa motivación. El error está cuando simplemente accionamos desde ese componente emocional y no nos damos cuenta que eso no es sostenible en el tiempo. Este es el segundo error que a veces cometemos y que tiene que ver justamente con esa falta de graduación de las acciones y de los tiempos. El tercer punto que he puesto aquí es la inflexibilidad. Y cuando hablo de inflexibilidad me quiero referir, por un lado, a nuestra falta de compromiso. Sí, esto puede que te choque porque, claro, cuando nosotros empezamos un cambio creemos que estamos muy comprometidos con él. Sin embargo, el punto no está tanto al inicio, sino en el camino. Es decir, donde tú realmente vas a darte cuenta de cuánto comprometido estás contigo mismo, de cuánto comprometido estás con esas acciones y de cuánto comprometido estás con ese cambio, es justo cuando vayan a aparecer lo que hablamos al principio, esas resistencias, ese síndrome de abstinencia y ese estrés. Ahí es donde vas a necesitar ese compromiso para, por un lado, mantener esa disciplina y, por otro, para no caer en el error de invalidarte a ti. Ni de invalidarte a ti, ni de invalidar los pasos que vas dando. Conectando con lo de la imagen mental. Si tú tienes una idea del proceso, del avance, y tú ves que a medida que vas avanzando, en vez de avanzar 5 pasos a la semana, estás dando 2 a la semana, puedes cometer el error de invalidar tu proceso y ahí estás siendo muy inflexible contigo mismo. Por eso es importante que cuentes también, como veremos después, con herramientas que te ayuden a ir validando ese avance y no subestimar esos pequeños pasos que vas dando. Y el último error que te quiero compartir es esa visión distorsionada que tenemos del descanso. Es necesario descansar, es necesario desconectar y es necesario parar para poder consolidar cambios. Nuestro cuerpo necesita de un periodo en el que no metamos más información, donde no le exijamos más ni a nivel mental, ni a nivel emocional, ni a nivel físico, para asentar toda esa información que has ido incorporando. Sin embargo, nosotros podemos entender el descanso como una falta de responsabilidad, como vagancia, como que eso va a distorsionar el avance, como que hemos dado pasos para atrás y no tiene nada que ver. Por eso es muy importante también cuando estés haciendo cambios de hábitos, cuando estés haciendo cambios de rutina, que trabajes sobre la visión, la imagen que tienes del descanso, la imagen que tienes de ti descansando, prestar atención a ese autodiálogo que te va a dar muchísima información. Estos son los 4 errores que quería compartirte en la sesión práctica de hoy porque son los que más se repiten y además están muy relacionados, acaban retroalimentando el uno con el otro. Y al final, pues podemos pensar, oye, pues si tengo la energía muy alta y tengo muy clara cuál es mi visión del camino, porque eso va a ser negativo. Pues como te decía, ese aspecto por sí solo no es negativo, el punto está desde dónde lo estás incorporando a tu plan de cambio. Así que apunta estos 4 errores para que los tengas en cuenta y en un momento dado no se convierta en el talón de Aquiles de tu cambio. Voy a beber un poquito de agua y seguimos. El tercer punto que te quiero compartir es esa especie de checklist, ¿vale? Que puedas tener
como una serie de puntos a los que recurrir de forma rápida, y aunque hoy no vamos a profundizar mucho para no alargar más de la cuenta esta sesión práctica, sí te van a servir como guía para saber si los estás teniendo en cuenta o no, y en el caso de que los estés teniendo en cuenta, de cómo los estás materializando en tu rutina, ¿no? En ese plan de acción. Apunta porque son 6. El primero tiene que ver con intención más visualización. Al principio de la sesión te comentaba que una de las cosas que tienen los cambios de hábitos es esa intención inicial, es decir, tú de entrada vas a hacer de forma consciente una serie de cambios conectados con una visión de los mismos. Sin embargo, una cosa es lo que sabemos y otra cosa muy distinta a lo que creemos que sabemos. Entonces, antes de empezar, es importante que hagas un trabajo de concreción. Puedes hacer un ejercicio de escritura terapéutica, puedes hacer un mural, lo que tú quieras, cualquier actividad que te permite conectar con esa intención. Es decir, ¿para qué quieres realmente hacer ese cambio? Y por un lado, ¿cómo te ves una vez que consigas crear ese hábito? ¿Qué es lo que te está aportando? Recuerda que la visualización también es un aspecto que te va a ayudar a conectar con esa motivación, no solo al inicio del proceso, sino también durante. Recuerda que al final, como vimos al principio, lo más importante es cuando aparezcan esos momentos de resistencia y de lucha, pues contar con esa información que te ayude primero a detectar que son resistencias propias del cambio, segundo, la naturaleza de las mismas, y tercero, poder gestionarlas de forma efectiva. En este punto también puedes tener en cuenta si ese cambio de hábitos que vas a hacer es nuevo o ya lo has intentado con anterioridad. En muchas ocasiones nos vemos año tras año o cada X tiempo queriendo crear un mismo hábito y una vez más, pues fallando. Quizás a veces los logramos mantener un poquito más, pero no logramos consolidarlo en el tiempo, que al final es el objetivo principal cuando queremos crear hábitos de bienestar, ¿no? Que en mayor o menor medida tú los puedas consolidar en el tiempo, y si en un momento dado decides descansar, que después al volver no sea partir desde el principio, sino simplemente sea un reseteo, un recordatorio para tu cuerpo, pero que fácilmente los puedes recuperar. Entonces, lo primero que te invito a que hagas es hacer ese trabajo de visualización, de conexión con esa intención, y también valorar si es algo nuevo o del que ya tienes experiencia pasada. Esto está muy conectada con el segundo punto, que es la concreción de acciones. En la segunda parte de este vídeo, donde hablábamos de los errores, hablábamos que uno de los errores es que no nos damos ese espacio para graduar las acciones, ni en intensidad, ni en repetición, ni en tiempo. En este punto, una de las cosas que te puede ayudar es cómo concretar esa visión más grande que tienes, ese hábito final, ese objetivo final, en acciones más pequeñas. Es como si lo fueras atrayendo hacia ti. No sé si tienes disponible aquí en el canal, si lo tienes te lo estará saliendo en un ladito de la miniatura, y si no, pues igual próximamente preparo un vídeo sobre ello, de un ejercicio que yo llamo las zonas de metro, que básicamente consiste en atraer hasta el punto en el que te encuentras esa imagen final que tienes de tu objetivo. Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer un cambio de hábitos o quieres integrar el hábito de hacer más actividad física en tu rutina, y tú tienes una imagen de lo que eso significa para ti. Pues de lo que se trata es de ir acercándolo a ti, haciendo cada vez más concreta, más manejable esa acción. Por ejemplo, tú puedes decir, pues yo tengo una imagen de mi cuerpo tonificado, de estar yendo a entrenar al gimnasio 3 veces en semana y salir a caminar todos los días, ¿vale? Antes de esa visión, ¿dónde estarías? Pues a lo mejor no estaría la imagen del gimnasio, pero sí la de caminar, pero a lo mejor no están todos los días, ¿vale? Pues la traemos un poquitito más. Esto lo que te va a ayudar al hacer, digamos, esa concreción, traer de lo más lejos hacia el momento presente, es a ayudarte a definir un plan de acción que puedas graduar
tanto en intensidad, en repetición como en tiempo, y de esta manera ir incorporando ese hábito de forma natural, de forma que esas resistencias que van a aparecer pues no te desestabilicen mucho y que ese impacto que va a sufrir tu cuerpo en todos los planos pues sea lo menor posible, pero sobre todo que tú sientas que tengas la capacidad de gestionarlo y que no sean todas esas sensaciones más revueltas las que te dominen. Así que el segundo punto de esta checklist es que hagas ese plan de concreción, que vayas atrayendo ese objetivo final a acciones mucho más concretas que puedas desmenuzar y que después puedas planificar en intensidad y en tiempo. El tercer punto es la anticipación. Aquí te invito a que hagas un pequeño trabajo de reflexión de posibles resistencias que puedan aparecer. Si el hábito que tú estás queriendo crear ahora mismo es un hábito que no es nuevo, sino que ya lo has intentado en otras ocasiones, pues ya vas a tener información de base con la que empezar a trabajar. Pero si no, simplemente recurre a tu experiencia en la vida con situaciones similares o cosas que en un momento dado te impidieron crear otra serie de hábitos, otra serie de cambios. Al final, esas resistencias, aunque para determinados ámbitos, digamos, se manifiestan de forma específica, pues todos solemos tener unas necesidades de bases concretas y lo que van a hacer es manifestarse de una manera u otra en función del momento o de la actividad que estemos realizando en ese momento, ¿no? Entonces, de lo que se trata en este punto es de que puedas hacer una especie de plan de anticipación. No para tener ese control rígido e inflexible, no, sino simplemente para que tú puedas de antemano ir dotándote de esas estrategias o recursos que en el caso de que aparezcan te ayuden a gestionarlas, te ayuden a lidiar con ellos. Es simplemente también hacer ese trabajo de reflexión, de indagación personal para irte anticipándote y convertir esos momentos en oportunidades y no en esos momentos que te van a llevar a abandonar ese cambio. Una vez que tienes esto, el cuarto punto es hacerte una lista de posibles aliados y posibles enemigos. Lo mismo, aquí lo que estás haciendo es un trabajo previo para, antes de pasar a la acción desde esa imagen mental, como decíamos en el punto anterior, o simplemente desde esa energía mucho más explosiva, contar con todas esas herramientas, esas estrategias y ese trabajo mucho más seguro sobre ese cambio que estás haciendo. Entonces, si tú de entrada cuentas con una lista de posibles aliados y con una lista de posibles enemigos, pues lo mismo te va a permitir, por un lado, reconocerlos con menor estrés en el caso que aparezcan y por otro, pues apoyarte en aquellos que en un momento dado te puedan ayudar a salir de ese bache, de ese momento de desánimo, de ese momento de apatía o ese momento de invalidación. Hacer esta lista verás que te va a ayudar muchísimo. El quinto punto es hacer un plan de acción gradual. Lo mismo. Cuando nosotros estamos convencidos de ese cambio, estamos con esa energía muy alta, empezamos a hacer y ya en el camino iremos resolviendo. Aunque esto a veces nos pueda funcionar porque además a veces surgen imprevistos o situaciones que a priori pues, no controlamos o ni siquiera nos habíamos imaginado que podían suceder, no es lo mismo partir de nada, no contar con nada, a tener ya como una especie de plan que te pueda servir de guía. Este plan es importante que no sea tampoco grabado en piedra. Recuerda el componente de la flexibilidad, pero sí te van a permitir ir haciendo esos cambios de forma gradual. Recuerda que cuando tú quieres hacer un cambio, tiene varias fases. La fase de reconocimiento de lo que quieres, ¿no? Esa fase de aceptación, esa fase de integración y esa fase de consolidación. Entonces, una de las cosas que te puede ayudar es hacerte de entrada una hoja de ruta donde tú a priori ya has definido unos tiempos en los que tú prevés que vas a conseguir integrar y consolidar ese cambio, esas acciones parciales, diferentes graduaciones. Y puedes incorporar también esos momentos en los que vas a hacer revisiones, que no sea simplemente que tu mente juegue con un marco temporal muy lejano o que simplemente digas voy a hacer este cambio pero no tengo fecha ni de seguimiento ni final. Recuerda que tu mente solo entienda aquello que ve y es importante que le des esa estructura en cuanto a marcos temporales y también esa estructura en cuanto a hoja de ruta.
Importante, esta hoja de ruta no es que esté grabado a fuego, no es que esté grabado a piedra y es que no la puedas cambiar, pero sí te va a ayudar, por un lado, a hacer esa consolidación de una forma efectiva. Es como si tú fueras poniendo ladrillo y ladrillo y esta hoja de ruta actuará como ese cemento que pones en medio para irlo pegando. En la medida que tú te sientes seguro, tú ya vas poniendo otro ladrillo, vas poniendo cemento, vas pegando. De la otra manera, lo único que estás haciendo es poniendo piezas una encima de otra, pero no te garantiza que tengan estabilidad y en cualquier momento haces así y se cae abajo, ¿no? Entonces, esta hoja de ruta es sumamente importante para tener primero esa visión de enfoque y de claridad para tu mente. Y por otro lado, como esa herramienta de apoyo que te va a permitir hacer esa integración y esa consolidación de los cambios, reduciendo ese nivel de estrés, ¿no? Y sobre todo estando muy seguro y afianzando cada paso. Recuerda también otra cosa importante, y es que tú puedes tener una idea para cambiar un hábito durante un periodo de tiempo, pero no significa que lo vayas a tener de por vida. O por ejemplo, tú quieres hacer el cambio de hacer actividad física en tu rutina. De repente te cambia tu vida y no puedes mantener la misma disciplina o la misma periodicidad con la actividad física. Lo importante es que cuando se vuelvan a dar las circunstancias para recuperar ese hábito, tu cuerpo no lo viva como que tiene que empezar de cero, como hablábamos antes. Cuando tú tienes esta hoja de ruta, esta graduación de acciones, de intensidad, de repetición, de tiempo, pues vas a poder hacer que tu cuerpo vaya fortaleciendo, vaya guardando esa información en su memoria celular. Tu cuerpo va almacenando toda esa información y cuando tú quieras recuperarla en el corto, medio o largo plazo va a ser mucho más fácil. Es como el ejemplo de conducir o el de andar en bici. Tú a lo mejor llevas mucho tiempo sin conducir o sin subirte una bicicleta y a lo mejor desde que te subes te tambaleas un poco, pero nada, en 0, tu cuerpo ya ha puesto en marcha toda esa memoria celular, toda esa memoria que hay en tu cuerpo y vas a recuperar esa acción de forma muy rápida. Pues lo mismo sucede con los hábitos. Cuando nosotros nos encontramos luchando una y otra vez con un hábito, y sentimos que estamos luchando, que estamos peleando y es como volver a empezar, es porque no hemos hecho los momentos que lo hayamos hecho ese cambio teniendo en cuenta esa graduación. Así que recuerda tener también en cuenta esta hoja de ruta. Y por último es un seguimiento. Lo que te decía antes, cuando tú empiezas un cambio, tu mente tiene que tener claro no solo qué es lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer, sino también en qué tiempos lo va a hacer. Y una de las cosas que te va a ayudar es un seguimiento. Aquí entra el seguimiento de ese plan de acción. ¿En qué medida a ti te toca ahora pues subirle un poquito de nivel a esas acciones? Te toca cambiar acciones, te toca cambiar repeticiones, etcétera. Segundo, ese seguimiento en la validación de tu proceso. Recuerda que una de las cosas que puede pasar es que cuando aparezcan esas resistencias, pues empieces a invalidarte a ti o empiezas a invalidar el proceso o ese choque con esa imagen mental que tú tienes del cambio, de ti mismo en el cambio. Por eso contar con ciertas herramientas como un diario de avance te va a ayudar a bajar todo ese ruido mental, toda esa charlatana y de forma objetiva ver cuál es el avance que estás dando, ¿no? Felicitarte por esos pequeños pasos y sobre todo ver el proceso de una forma efectiva y menos contaminada. Y por último, también te invito a que hagas un decreto de compromiso. Ahora no me extiendo porque lo vamos a ver en la última parte, pero es muy importante que tú cuentes con herramientas de seguimiento, desde el plan de acción hasta ese seguimiento de esos pensamientos, ese discurso, esa invalidación, como ese seguimiento de tu motivación, de esa energía y de esa confianza en ti mismo. Y esto es lo que me lleva ya a la última parte de la sesión de hoy. En esta última parte te quiero compartir algunas de las herramientas que te van a ayudar para consolidar, no solo integrar, sino consolidar ese cambio. Es importante que las tengas desde el inicio hasta el final. Tú puedes hacerte un diario personalizado que sea tu diario de hábitos. De hecho, estoy pensando próximamente pues diseñar uno y pues ponértelo disponible en la escuela para que tú puedas hacer todas estas fases, ¿no? Esa fase de reflexión inicial,
donde conectes con esa visualización, conectes con esa intención, esos posibles aliados, esas posibles resistencias, etc. Una segunda parte que tú puedas definirte ese posible plan de acción con esa graduación de acciones y de tiempo y de recursos que te pueden ayudar. Y por último, pues todos esos elementos de avance. Te digo varias herramientas. Esta, por ejemplo, sería como la más completa, porque tienes varias partes para cada fase del proceso. Otro elemento es, por ejemplo, un decreto de compromiso. Esto lo puedes incluir en ese diario que te comentaba o simplemente pues tenerlo como un recurso más. Es importante cuando nosotros iniciamos un cambio, o por lo menos así lo veo yo, que hagamos un decreto de compromiso, que es esa herramienta que te va a ayudar a conectar de nuevo con ese por qué y para qué estás queriendo hacer ese cambio. Y sobre todo te va a ayudar a reafirmarte en ese compromiso que tienes no solo con el objetivo, con el plan de acción, sino contigo mismo. A mí me gusta siempre hacer ese decreto, dedicarte el tiempo que necesites y tenerlo siempre a mano, que sea como ese ancla al que volver para cuando surjan esas resistencias o necesites un chutito extra, pues leértelo. Es como ir a terapia pero contigo mismo, ¿no? Es un poco cómo funciona pues este decreto de compromiso. Esto es un instrumento que te invito a que tengas al margen pues de ese diario para la creación de hábitos. Otra de las cosas es lo que te decía antes, un diario de avance. Te dejo también el enlace a este video de aquí donde te compartía cómo puedes enfocar un diario de avance. Este instrumento en particular en lo que te va a ayudar es a tomar perspectiva, reducir un poquito ese vicio a nivel mental o ese vicio a nivel emocional que puede intoxicar la visión que tienes del proceso o de la visión que tienes de ti mismo en el proceso y conectar con cada pasito que vas dando y sobre todo ir trabajando en esa autoestima, en ese refuerzo de confianza y de seguridad en ti mismo. Este instrumento, el diario de avance, también te puede ayudar mucho. Otro instrumento es un bullet journal. Recientemente te subía un vídeo donde hablábamos de las diferencias entre un bullet journal y una agenda. Un bullet journal pues tiene esa particularidad, un diario de viñetas donde tú eliges qué secciones quieres poner. Pues una de las secciones que puedes incluir en tu bullet journal es el trabajo de los hábitos. Por un lado, puedes crearte una hoja con todas esas acciones que forman parte de tu rutina. ¿Para qué? Por ejemplo, si tú quieres tener una cierta rutina de mañana y mantener ese compromiso y esa disciplina, tú vas a tu bullet journal, miras tu rutina y vas haciendo las acciones que tienes ahí y vas haciendo check en cada una de ellas y los días que lo estás haciendo, ¿no? Eso también te ayuda a reforzar no solo ese compromiso, sino también esa disciplina. También otra cosa que puedes incluir es una hoja de seguimiento del propio cambio de hábito, donde tú tengas pues esas acciones, los tiempos, etcétera, ¿no? Lo que hablábamos antes de ese diario de hábitos, pero de una forma muy esquemática y muy sencilla. Al final lo más importante es que sea cual sea la herramienta que uses como apoyo, primero tengas claro en qué te está ayudando y segundo que sea fácil de cumplimentar, porque si no al final vas a conseguir el efecto contrario. Estas herramientas que te he comentado, aunque las puedes tener en formato digital, pues fundamentalmente tienen esa característica física, o por lo menos a mí me lo parece. Entonces he querido también traerte dos ideas de aplicaciones que están diseñadas específicamente para trabajar los hábitos. Ahora no, creo que las dos están disponibles, tanto en iOS como en Android. Si hay algún matiz te lo dejo en la información y si quieres alguna reseña específica de alguna de ellas, pues también me lo dices. Hoy no quería traerte reseñas de ninguna herramienta ni de ninguna aplicación, porque si no al final alargaríamos mucho este vídeo y esta sesión práctica está orientada a que tú de hoy te lleves esas claves, no solo para empezar a hacer esos cambios, sino que los puedas mantener en el tiempo. Te dejo los nombres aquí. La primera aplicación que tengo es Habitify, esta de aquí, y la otra Everyday Habit. Al final estas dos aplicaciones, cada una pues con un entorno diferente o con unas funcionalidades diferentes, lo que te ayudan es pues lo mismo, a ir haciendo ese seguimiento diario, a ir haciendo ese seguimiento de acciones en esos cambios que quieres materializar.
Al final, que tú tires más por una aplicación u otra, pues es como siempre, va a depender de lo que esa aplicación se adapte a lo que tú necesitas en este momento, la facilidad que te dé para cumplimentarla y sobre todo después la información que a ti te vuelque. Lo más importante cuando tú haces un cambio de hábitos es que sea cual sea la aplicación o el instrumento, la estrategia o la persona o el plan que tú uses, que no te añada más carga. Porque recuerda, como vimos al principio de la sesión, todo cambio de hábito que tú hagas, bien sea que partas de cero o transformando alguno que ya tienes, va a suponerle estrés a tu cuerpo. Ya es una carga a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Lo más importante es que todo lo demás en lo que tú te apoyes no aumente carga, sino todo lo contrario, te ayude a reducir esa carga que ya de forma natural va a aparecer. Y esto es otra de las cosas que quiero que tengas clara cuando vayas a hacer un cambio, porque, como decíamos en la segunda parte, la de los errores, en muchas ocasiones esa imagen mental que tenemos y esa confianza que tenemos en nosotros mismos, esa motivación, esa alta energía, lo que nos hace es como disociarnos, distorsionar lo que un cambio en sí significa. Todo cambio que tú vayas a hacer en tu vida, por pequeño, mediano, grande que sea, en el plano personal, plano profesional, que sea decidido por ti, que sea impuesto, da igual, sea cual sea el cambio que tú vayas a hacer, va a haber un periodo de lucha, va a haber un periodo de estrés, va a haber un periodo de duda, va a haber un periodo de sobreesfuerzo, donde te preguntes y te cuestiones si realmente vale la pena, si tiene sentido, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Donde has de poner el foco cuando haces un cambio es justamente ahí, en dotarte de todas las estrategias y herramientas, recursos, personas, etcétera, que te ayuden a gestionar esos momentos, que te ayuden a gestionar esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos. Lo demás se va a dar por sí solo. La clave está ahí. Por eso es importante también quitarle un poquito ese marketing, ¿no? Del positivismo tóxico de tú puedes con todo, venga que fácil, si quieres puedes. Sí, todo eso es verdad, pero siendo consciente que para conseguirlo vas a pagar un precio. Y en la medida que tú eres consciente, por un lado, del precio que estás pagando y del que estás dispuesto a pagar, pues más fácil te va a ser, pues eso, recuperar y conectar con tu poder personal, conectar con esa confianza, seguridad en ti mismo, conectar con toda esa energía y decir, ok, da igual que esto haya sucedido, da igual que esto así, yo me doto de estos aliados y sigo para adelante hasta al final materializar ese cambio. Recuerda que también es importante cada vez que haces un cambio no solo tener clara la motivación inicial, sino mantener la disciplina y mantener el compromiso. Y estas dos cosas son las que se van a poner sobre la mesa justamente cuando aparezcan las resistencias. Así que deseo de todo corazón que la sesión práctica de hoy te haya dado alguna visión, algunas ideas que te ayuden a entender cuando empiezas a hacer un cambio de hábitos, el por qué te está costando más, por qué sientes que estás luchando contigo mismo, por qué aparece la culpabilidad. Pues todas esas sensaciones es justamente por lo que hablábamos al principio, porque tu cuerpo está sufriendo un estrés, porque está poniendo en marcha ciertas resistencias de las que puedes ser más o menos consciente, resistencias a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de patrón, a nivel de creencia, y puede ser también que estés pasando por un periodo de síndrome de abstinencia. En la medida que tú puedes ver ese cambio de hábitos, esa creación de nuevo hábito desde esta visión integral, con el cuadro completo y no solamente la parte bonita, pues verás que vas a conseguir integrar y consolidar en el tiempo ese cambio que quieres y sobre todo vas a ver que todas esas luchas o esas sensaciones de malestar o de invalidez se van a reducir al mínimo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde ese conocimiento pleno de qué es lo que quieres y qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás necesitando para conseguirlo. Así que bueno, no quiero alargar mucho más la sesión práctica de hoy, que hoy simplemente pues quería compartirte estos puntos claves. Creo que tienes una visión muy concreta, muy completa, bueno, también a puntos concretos sobre de lo que has de tener en cuenta para conseguir ese objetivo que quieres. Recuerda, te dejo en la descripción el enlace a todos los vídeos que haya mencionado. Recuerda también que si a lo largo de esta sesión te ha surgido alguna pregunta o algún punto que quieres que aborde con más profundidad o alguna reseña de alguna aplicación, me lo puedes dejar en comentarios.
Yo la verdad que te doy las gracias por estar al otro lado, por acompañarme un día más. Deseo de todo corazón, como te digo, que este vídeo te resulte útil. Guárdalo para ver más tarde, en el caso que quieras pues recuperar algún punto, revisar algún punto, y si te apetece pues compártelo con cualquier persona que creas que le pueda ayudar. Yo ya creo que me está pasando un poquito de factura ya la espalda y la cabecita, así que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias a las personas que han estado en el estreno, a las personas que van a ver este vídeo y que van a interactuar con él, y yo como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargues muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.